on camera and off camera, because we did spend a fair amount of time together, both at the presidential palace the night before. He inquired after my family. He revealed details about his own family and things that were off the record, but was very personable one-on-one. Hola amigos, hoy tenemos un lanzamiento increíble en el análisis. Veamos cómo la linda estadounidense cambió de opinión sobre los rusos y Putin después de 2 viajes a Rusia. También Megyn Kelly compartirá su opinión sobre las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Será brillante e interesante, amigos. Comenzamos. Para empezar, te presento a la heroína de la liberación. Megyn Kelly es una de las personalidades más famosas y brillantes del periodismo estadounidense. En la década de 2010, fue una estrella de la televisión, trabajando para los canales más grandes como Fox News y NBC. Sus entrevistas conmovedoras y audaces la han hecho popular y reconocible no solo en los Estados Unidos, sino mucho más allá. Con una formación legal y una considerable experiencia en derecho, Kelly se distinguió por su inteligencia analítica, profesionalismo y capacidad para hacer preguntas difíciles incluso a los políticos más influyentes. Sin embargo, su éxito se debió en gran medida no solo a sus cualidades profesionales, sino también a su carisma, encanto exterior y apariencia brillante y memorable. Vale la pena señalar que Kelly es un verdadero ejemplo de una combinación de belleza e inteligencia. Sus imágenes elegantes y su confianza en la pantalla la han convertido no solo en una periodista exitosa, sino también en un verdadero ícono de la televisión. Muchos estadounidenses admiraron su franqueza y su disposición a hablar sobre temas complejos, lo que finalmente se convirtió en su tarjeta de presentación. Megyn Kelly puede llamarse con razón una mujer que sabe cómo lograr sus objetivos mientras se mantiene fiel a sus principios y ética profesional. Y ahora para el lanzamiento, el espectáculo comienza con las palabras del presentador, una cita. Una de las presentadoras de televisión estadounidenses más famosas, Megyn Kelly, ya ha entrevistado a Vladimir Putin 2 veces y también ha sido moderadora del Foro Económico de San Petersburgo. Kelly no solo es una periodista talentosa, sino también una abogada seria. De acuerdo con su biografía, podemos decir que durante 10 años de trabajo, conoció bien a Rusia y formó su propia opinión sobre nuestro país. Para la estadounidense, sus puntos de vista, especialmente en la situación política actual, pueden llamarse audaces. Nuestra colega, la presentadora de televisión Sofiko Shevardnadze, la entrevistó específicamente para su programa. A continuación, el entrevistador Sofiko hace la pregunta. La primera vez que visitó nuestro país, cuando fue invitado a ser moderador del Foro Económico de San Petersburgo, y más tarde entrevistó a Putin. Muchos de los que nunca han estado en Rusia van allí con un conjunto de prejuicios, con la esperanza de encontrar al menos un oso en la calle. ¿Lo que vio fue diferente de sus ideas originales? ¿Qué te sorprendió? Respuesta de Megyn. No podía creer lo romántica que era la ciudad de San Petersburgo. Me pareció una mezcla de París y Venecia. Pero con Moscú es más difícil. Cuando era niño en Estados Unidos, me parecía que Moscú era algo sombrío. En todas partes, la terrible mano del Kremlin, la hoz y el martillo en cada esquina. Nunca hubiera pensado que esta ciudad podría ser tan internacional, multicultural, lo más importante, que me gustaría tanto. Me sorprendió. Es una ciudad increíble. Lo primero que pensé, una vez en Moscú, es que quería volver aquí con mi esposo. ¿Te reconocieron en la calle? Sofiko. Por segunda vez, sí. Fue muy agradable, debo confesar. Me gustaron mucho los rusos. Por supuesto, fue emocionante que alguien me reconociera en la calle. Sabes, es un poco esperanzador. A pesar de todas las tonterías que están sucediendo entre nuestros políticos, nosotros, la gente común, aún podemos encontrar un terreno común. Responde Megyn. ¿Qué es lo que más te preocupaba cuando viajaste a Rusia? Veo la televisión estadounidense y entiendo que la imagen de Rusia está muy distorsionada allí. Es muy diferente de lo que puedes ver con tus propios ojos. No me preocupaba en absoluto por los propios rusos. Pero, naturalmente, nos preocupaba la cuestión de que el Kremlin nos escuchara. Sabemos que esas cosas son posibles allí. Además, fui a entrevistar a Putin. Así que un poco de paranoia no estaría de más. Quiero decir, sí, paranoia, pero tal vez no sea la palabra correcta. Teníamos buenas razones para creer que la gente del gobierno nos vigilaría. En principio, está bien, no hicimos nada inesperado. Pero eso no me pasa en casa. Su entrevista con Vladimir Putin también tiene una cierta imagen de los medios occidentales, especialmente estadounidenses, donde a menudo se lo presenta como un villano de las películas de James Bond. En la comunicación en vivo, tus estereotipos se han confirmado o disipado. ¿Sabes? Tuve 2 Putin, las 2 veces que lo conocí. Había un Putin que reconocí detrás de la cámara. Amable, cálido, sonrió, bromeó, contó historias lindas sobre su familia.
Preguntó sobre la mía. Y luego estaba Putin frente a la cámara, mucho más explosivo como un boxeador listo para la pelea. Ambos me gustaron. Pero luego comienza la parte más brillante de la entrevista, amigos, escuchar y mirar cuidadosamente. Me complació mucho que Putin fuera tan educado en la comunicación personal. El combate frente a las cámaras también fue fascinante. Quedó claro por qué era necesario. Entiendo que si discutes duro con él, discutes su política o las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, por supuesto, obtendrás una versión dura. Pero si solo hablas, en un tono agradable y dulce, puedes hablar con calma. Puedo decir con certeza que después de estas 2 reuniones, me fui, entendiendo mucho más. Que entendí del que la gente de nuestro país no puede entender. Putin es mucho más complicado de lo que normalmente se imagina. Creció en la Unión Soviética, y la vida no era fácil en ese momento. Tuvo que tomar ciertas decisiones, actuar de cierta manera para lograr lo que quería. Me di cuenta de que él realmente ama a su país, y sus acciones no pueden abordarse con la medida de la lógica occidental. Nosotros, que crecimos en Estados Unidos, no podemos comparar estas realidades. Eso no quiere decir que no discutiremos algunos de sus movimientos o acusaciones, pero debo admitir que vi sus acciones desde un ángulo diferente después del viaje. Lo principal no es justificar sus acciones, sino tratar de comprender sus motivos. Muchos en los Estados Unidos presentan a Putin como un villano, un asesino cruel, y probablemente esta es una imagen que prevalece en Occidente. No voy a hacer juicios sobre lo que hizo o no hizo, porque en realidad no lo sé. Sin embargo, quiero decir que el verdadero Putin es una persona mucho más compleja que la imagen que se ha desarrollado en Estados Unidos. Porque todos están tan obsesionados con el hecho de que sirvió en la KGB. Creo que a los estadounidenses nos encantan las historias de espías. Tenemos una cultura en la que adoramos a los espías como James Bond y otros. Y en la KGB siempre dibujan una organización tan misteriosa sobre la que quiero saber más. Nosotros, los estadounidenses, estamos fascinados por los espías, sus acciones, quién es quién y qué está listo para ir. Me pregunto qué habilidades adquirió Putin en la KGB, cómo influyó en su comportamiento y decisiones. Estamos tratando de resolverlo aquí en Estados Unidos y, por supuesto, es muy interesante. ¿Por qué Putin aceptó darme una entrevista lo suficientemente larga y detallada? Era la primera vez que me sentaba a la mesa con él. Cuando subí al escenario para moderar el Foro Económico en San Petersburgo, fue mi primera conversación con él. Tengo mi propio estilo de entrevista y, francamente, estaba un poco preocupada por cómo iban las cosas. En Estados Unidos, cuando entrevisto a líderes mundiales, me gusta hacer preguntas agudas, a veces impactantes. Estaba un poco preocupada por si le gustaría, porque fue invitado al foro, y no estaba segura de que le gustara mi forma de hablar. Entre bastidores, compartí con franqueza mi plan con el secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov. Iba a hacer preguntas con dureza, de la manera habitual. Él respondió que Putin estaba haciendo un gran trabajo en tales desafíos, lo que me inspiró a comenzar con confianza. Hubo una conversación animada y caliente en el escenario. Me di cuenta de que le gustaba, claramente disfrutaba del desafío intelectual. Putin es una persona muy inteligente, y sabía que ninguna pregunta podría tomarlo por sorpresa. En este diálogo, demostró su confianza y erudición, lo que hizo que la entrevista no solo fuera interesante, sino también rica. Cuando salí del escenario, pensé, ¿todo salió como lo había planeado? ¿Cómo se tomó eso? Pero otros eventos mostraron que todo estaba bien. Después de 8 meses, tuve la oportunidad de volver a reunirme con Putin, ya en un formato de entrevista individual más íntimo. Luego fui a Moscú y continué con mi estilo, haciendo preguntas incómodas, incluida la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. He reformulado la misma pregunta varias veces para aclarar las cosas. Sin duda, fue un tema difícil, pero Putin resistió firmemente la presión. Me pareció que en algún momento Putin parecía reconocer la intervención, pero lo hizo astutamente, a través de puntos de vista e insinuaciones significativas. Comprendió claramente que un reconocimiento directo destruiría las ya frágiles relaciones entre nuestros países. En cambio, rápidamente cambió la conversación, enfatizando que tales cosas están sucediendo en todas partes y son parte de la política mundial. A pesar de esto, refutó magistralmente mis insinuaciones, al mismo tiempo que mantuvo la calma y demostró una habilidad increíble en el manejo de la conversación. Como estadounidense, estoy acostumbrada a confiar en nuestra inteligencia, que afirma que Putin realmente interfirió en nuestras elecciones. Pero al hablar con él, me encontré con un punto de vista completamente diferente. Putin no solo negó esta interferencia, sino que también lanzó un contrarreproche, recordando que Estados Unidos interfirió repetidamente en las elecciones de otros países. Este argumento, en mi opinión,
Fue poderoso, pero no elimina las preguntas. Traté de ver si él podía decir la verdad, pero admito que las opiniones de nuestra inteligencia, que están detrás de años de investigación y la experiencia de personas mucho más inteligentes que yo, tampoco deberían ser descartadas. Lo que me interesó especialmente fue la actitud de los rusos ante esta situación. Los rusos comunes con los que hablé niegan por completo la posibilidad de interferencia. Esto resultó ser una verdadera revelación para mí, porque en Estados Unidos, por el contrario, muchos lo consideran un hecho probado. Incluso aquellos que apoyaron a Trump simplemente no creen en la colusión entre él y Putin. Percibimos esta historia a través de nuestros propios prismas de percepción, y la diferencia en la forma en que los estadounidenses y los rusos ven la situación es sorprendentemente contrastante. Sin embargo, en una conversación con la gente rusa, noté que, a pesar de todas las diferencias, queremos lo mismo. Los rusos quieren una buena educación para sus hijos, una vida digna, precios estables de la gasolina y los alimentos, las mismas cosas que nos preocupan a nosotros los estadounidenses. La gente común en todas partes está preocupada por su salud, su familia, su futuro. Me parece que si una persona común de los suburbios hablara con un residente común de Alabama, encontrarían un terreno común y verían que tienen mucho más en común de lo que parecen. Es una pena que los medios de comunicación enfaticen nuestras diferencias en lugar de hablar sobre lo que nos une. El final del discurso de Megyn. Bueno, amigos, ¿qué les parece la revelación de la estadounidense? Pero eso no es todo, porque después de la entrevista en su vida se produjo un cambio radical. Al principio no para mejor. Recientemente, ha habido una tendencia preocupante en los Estados Unidos. Varios periodistas famosos han perdido su trabajo a causa de sus opiniones políticas o puntos de vista incorrectos. Este fenómeno, que se ha vuelto casi común para la llamada democracia occidental, continúa sorprendiendo con su contradicción. Un claro ejemplo de esta presión fue el destino de Megyn Kelly, una de las presentadoras más influyentes de Estados Unidos, que en su momento fue considerada una verdadera estrella de la televisión. En la década de 2010, Megyn Kelly estaba en la cima de su carrera, ganando unos impresionantes $16 millones al año. Se hizo famosa por las entrevistas conmovedoras y a veces provocativas que realizó en Fox News y luego en NBC. Sin embargo, fue su éxito profesional el que finalmente se convirtió en problemas para ella. Uno de los eventos clave en su carrera fue una entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin, celebrada el 10 de marzo de 2018. Esta conversación, según muchos, fue su victoria personal como periodista, pero pronto fue ella la que le costó su carrera. Después de reunirse con Putin, Megyn Kelly expresó abiertamente su admiración por el líder ruso. Ella señaló que esto es absolutamente imposible de superar, en alusión a su carismático y la capacidad de mantener a la audiencia en suspenso. Sin embargo, tales declaraciones no fueron ignoradas en Washington. A pesar de que la entrevista fue aparentemente tranquila, en los márgenes políticos, la periodista recibió una marca negra. Unos 6 meses después de esa conversación, fue despedida del canal de televisión. La razón formal de su partida fue una fuerte crítica de la corrección política excesiva en la política estadounidense, que expresó en vivo. Sin embargo, muchos están seguros de que la verdadera razón fue su entrevista con Putin y comentarios cálidos sobre él. Después de su despido, su carrera en los principales medios de comunicación en realidad terminó. Megyn Kelly comenzó a ser llamada agente del Kremlin, y los intentos de encontrar trabajo en otros canales de televisión importantes no tuvieron éxito. Como resultado, cambió a trabajar en línea, donde dirige su propio podcast y también colabora con la pequeña estación de radio Sirius FM. Este caso fue uno de los muchos ejemplos de cómo el entorno de los medios estadounidenses se está volviendo cada vez más intolerante con cualquier manifestación de puntos de vista alternativos, especialmente en el periodo previo a las elecciones. En el contexto de estos eventos, el jefe de la Dirección de Programas de Información del primer canal, Kirill Kleimenov, hizo una propuesta inesperada, invitando a Megyn Kelly a convertirse en su CEO presentadora. En su declaración, señaló que el destino de la periodista es simbólico, ya que fue la entrevista con el líder ruso la que provocó su despido. Según Kleimenov, una reacción similar del campo de los medios estadounidenses muestra cuán fuertes son el sesgo y la censura política en los Estados Unidos. Kleimenov enfatizó que la invitación de Kelly al primer canal no es solo una expresión de solidaridad con el talentoso periodista, sino también una demostración de las buenas intenciones de Rusia. A su juicio, ese paso es un signo de apertura y de voluntad de diálogo basado en la honestidad y la profesionalidad. La propuesta también puede verse como un gesto simbólico que pide una reevaluación de cómo deberían funcionar los medios modernos en medio de crecientes tensiones políticas. Los medios de comunicación rusos creen que la invitación de Megyn Kelly puede ser otro paso hacia el fortalecimiento de la confianza y el entendimiento mutuo entre los países. Aquí está el material, resultó amigos.
Y ahora quiero expresar mi opinión. Admiro sinceramente el trabajo de Megyn Kelly, su coraje y honestidad que literalmente impregnan estas cosas. En un mundo en el que muchos periodistas tratan de complacer a su audiencia o fuerzas políticas, eligen otro camino, el camino del diálogo franco y respetuoso. Su disposición a hablar sobre los estereotipos, escuchar al otro lado y reconocer las complejidades que no encajan en la imagen generalmente aceptada es encomiable. Este es un ejemplo de periodismo real que busca no solo contar, sino también comprender. La forma en que Kelly describió sus impresiones sobre Rusia, sobre el pueblo ruso y su similitud con los estadounidenses, ofrece la esperanza de un entendimiento más profundo entre nuestros pueblos. Ella demostró que detrás de los juegos políticos, que tanto les gusta participar en las élites, hay personas comunes con deseos y aspiraciones comunes. Y esto es lo más importante que ambas partes deben darse cuenta. Su capacidad para hacer preguntas incómodas y aún así mantener el respeto por el interlocutor es algo que falta en los medios modernos. Son conversaciones como esta las que deben sustentar las relaciones entre las grandes potencias. Sin motivos ocultos, juegos ocultos y etiquetas colgantes. Un diálogo honesto, en el que las partes estén dispuestas a escuchar y hablar sobre cosas difíciles, es el único camino hacia un mejor entendimiento mutuo y la paz. Gracias a Megyn Kelly por dar un ejemplo de lo que podría ser este diálogo. Amigos, quiero agradecerles por su atención. Gracias por poner me gusta, escribir su opinión en los comentarios y suscribirse al canal. Es un placer. Le deseo buena salud. Nos vemos.